Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Como cada jueves estamos con un diálogo que vincula la educación y las diversas actividades de la sociedad. En esta noche vamos a conversar sobre educación y trabajo, un tema que tiene actualidad siempre, un tema que genera varias preocupaciones desde distintos segmentos y que es necesario conocer. En efecto, una finalidad de la educación es preparar para el trabajo y para el futuro desenvolvimiento profesional de los estudiantes. Sin embargo, no se lo hace con la pertinencia adecuada. Muchas veces hay quejas de que no se educa efectivamente para las actividades del trabajo y asimismo los flamantes egresados del sistema educativo al salir no tienen un empleo, van al desempleo, van al subempleo y esas son preocupaciones de la sociedad en sí. ¿Qué relaciones hay entre la educación y el trabajo? ¿Qué propuestas educativas eh, son las más adecuadas para responder a las necesidades laborales de la sociedad? Estas, entre otras preguntas, son las que serán respondidas esta noche en esta conversación que tenemos con la magíster Verónica Montúfar, especialista en temas laborales y de trabajo. ¿Quién es Verónica Montúfar? Es socióloga y cientista política. Tiene un máster en sociología política. Actualmente es oficial de equidad y género de Public Services International, la Federación Global del Sindicato de Trabajadores Públicos. Es, como decíamos, especialista en temas laborales, del trabajo, en temas relativos a toda esta actividad que lleva gran parte de nuestras vidas. Verónica, mucho gusto de estar contigo. Bienvenida. Buenas noches. Muchísimas gracias, Alexis. Es para mí también un gusto estar aquí. Gracias, Verónica. De entrada, quizás para comenzar este diálogo, temas de cajón, temas conceptuales. ¿Qué es el trabajo y qué diferencias hay con el empleo y con conceptos similares que pueden darse? Bueno, creo que para el tema del trabajo es fundamental partir del concepto de Marx, ¿no? El tema de trabajo como proceso, un proceso a través del cual los seres humanos transformamos la naturaleza. Y en ese sentido, la transformación de la naturaleza implica estar con ella, vivir a través de ella y generar un proceso de acoplamiento en una vida común. Un acoplamiento con la vida común, esas relaciones ser humano y naturaleza que un poco llegan a cuestionamientos ahora mismo, ¿no? Con temas de la finitud de los recursos naturales y todos estos temas. ¿Cómo se enfoca entonces? ¿Han cambiado concepciones del trabajo ahora? Bueno, el tema es que el concepto trabajo es un concepto general que tiene que ser ubicado en una formación económica social. Entonces, partiendo de ese proceso, las formaciones económicos sociales están determinando ese proceso y están determinando las relaciones a través de las cuales ese proceso de trabajo se da. Y en ese sentido, entonces, entra en una formación social y particularmente la que vivimos en este momento, una sobredeterminación de la fuerza, el modo de producción capitalista. En el modo de producción capitalista, entonces, ese proceso de trabajo está mediado, está sobredeterminado por una relación salarial. Y es una relación salarial que, por lo tanto, se vive en el mercado, se mercantiliza y que a partir de esa mercantilización ubica una estructura, un espacio en donde se ejecuta que es el empleo. Tú me preguntabas cuáles son las diversas conceptos que podemos utilizar en este análisis. Entonces, en primer lugar, el concepto general de trabajo en abstracto, es una abstracción, digamos así, y ya cómo el trabajo se sitúa en los diversos y específicos formaciones económicas en donde hay una sobredeterminación, en nuestro caso, del capitalismo y la relación salarial.
Otro tema que tú me estás preguntando es el tema de cómo en esta relación del proceso de trabajo y cómo este proceso de trabajo humano, ¿sí? Modifica la naturaleza, la transforma y muchas veces la destruye, ¿sí? Está justamente planteado en función de esa relación que sobredetermina una formación económico-social. Entonces, vivimos un momento de expansión del capital y ese momento de expansión del capital se va sobre los mismos seres humanos que generan ese proceso de trabajo y sobre la materia sobre la cual ese proceso de trabajo se da, como es la naturaleza. Entonces hay una intensificación del lucro, ¿sí? ¿Por qué? Porque está mediando en esta relación salario, lucro y por lo tanto hay un desgaste real, efectivo, intensivo, tanto de la fuerza de trabajo como de la naturaleza. Hay un desgaste intensivo. ¿Quieres decir que hay una sobreexplotación quizás de la fuerza de trabajo actualmente? Cuando hablamos de relaciones y cuando hablamos de la relación determinante en el capitalismo, la relación determinante en el capitalismo es una relación de explotación de la fuerza de trabajo. Y en ese sentido, que creo que es importante también esta diferenciación entre trabajo y fuerza de trabajo, ¿no? Porque trabajo es el proceso. La fuerza de trabajo es lo que en el capitalismo entra como una mercancía al mercado, ¿sí? Finalmente, en esta relación oferta-demanda, compra-venta, ¿sí? Que está mediada por el salario y que a partir de esa relación se va generando un conjunto de otras determinaciones que ya van condicionando el empleo y lo que son las condiciones laborales. Es decir, la fuerza de trabajo en venta entra ya en una formalidad de empleo y en la formalidad del empleo se va articulando una condición laboral. Veamos que el tema de formalidad también es algo que se tiene que poner entre paréntesis, ¿no? Porque más bien la coyuntura y la tendencia mundial es a que esa formalidad del trabajo se vaya generando una mayor incidencia en la informalidad. O sea, la tendencia actual es la informalidad en vez de la formalidad. ¿Sí? Entonces, mira, en términos de conceptos que se pueden utilizar para este análisis, entonces, en primer lugar, este tema de trabajo como proceso, ¿sí? Empleo como estructura, ¿sí? Y de ahí también otras dos categorías está el tema de la ocupación y el tema de la profesión, ¿sí? Y el tema de la ocupación y el tema de la profesión es la forma como esa fuerza de trabajo va determinando el proceso de trabajo, ¿no es cierto? En términos de un sector, una específica manera y un específico conocimiento de poner en juego en esa relación del proceso de trabajo, ¿no? Y muy interesante lo que hablas de la profesionalización y se entendería que una persona profesional tendría mejores condiciones de trabajo que una que no lo es. Sin embargo, como tú hablabas, el carácter general es la informalización. Y en ese sentido, aun cuando seas profesional, no tienes garantizado un trabajo, por decirlo así, o no eres el más idóneo para entrar a tener un trabajo o un empleo. Y eso es uno de los Ujú. problemas cruciales actuales o connaturales del capitalismo. Mira, eso es una tendencia. Yo diría que es una tendencia de inicios de finales del siglo XX y de inicios del siglo XXI, ¿sí? Y podría plantearte que en este trabajo
como proceso y relaciones que se van articulando en este proceso de trabajo, hay fuerzas y hay tensiones. Y esas fuerzas y esas tensiones entran en juego para poder determinar en el nivel internacional, en el nivel nacional, avances o retrocesos de acuerdo al interés que cada una de esas fuerzas pone, ¿sí? Inicios del siglo XX. Inicios del siglo XX, podemos hablar de una mirada, ¿sí? De el trabajo como la posibilidad de, o de la regulación en el trabajo como una posibilidad de proteger a la parte más débil, el trabajador. ¿Sí? Y de esa manera se generan a nivel mundial y a nivel nacional los códigos del trabajo, ¿sí? Nuestro código del trabajo es una expresión de eso, ¿sí? Y que en el nivel internacional, el nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo con una normativa internacional que parte de ese principio, que en la relación laboral, la persona trabajadora es la persona o es la instancia más débil y que por lo tanto hay que protegerla. Y la historia de los convenios internacionales del trabajo de la OIT tienen ese tenor. ¿Qué vemos ahora? Inicios, digamos que a inicios del siglo XXI. Inicios del siglo XXI, ya la racionalidad del capital cambia, pero porque han cambiado las fuerzas. A inicios del siglo XX tenemos en emergencia una revolución rusa con una fuerza social del proletariado, digamos así, que de alguna manera pone en discusión el tema de la explotación y esta tensión que existe en el mundo del trabajo. ¿Sí? Inicios del siglo XXI hay un debilitamiento de la organización y de la fuerza social que las organizaciones, particularmente los sindicatos, ponen en esa discusión y por lo tanto el siglo XXI ya no parte del supuesto de que en la relación laboral, digamos en términos de tendencia, ¿no? No estoy hablando en términos absolutos, ya no parte de que en la relación laboral la posición más débil tiene la persona trabajadora. ¿Qué es lo que parte? Parte del hecho de que el avance de la ciencia y la tecnología, ¿sí? Este avance abrupto de la ciencia y de la tecnología, tiene que ir generando procesos de trabajo más rápidos, más efectivos y que finalmente, ¿sí? Quien hace esos procesos de trabajo es absolutamente indeterminante, indispensable, se pasa de la manufactura a la mentefactura y yo podría decir ahora a la dígito factura, ¿sí? Me estoy inventando ese término, la factura digital, digitofactura, ¿sí? Que incluso, mira, antes el tema del trabajo manual suplantado por el trabajo intelectual, ¿no? En términos sociales, pero ahora ya ni siquiera el trabajo intelectual, ¿sí? La inteligencia artificial, ¿sí? Va a también expulsar del mercado de trabajo a los intelectuales. Entonces, vivimos en un momento de quiebre, ¿sí? De esa lógica protectora a una lógica absolutamente instrumental con el momento que vive el mundo en términos del proceso de acumulación de capital. Y es un proceso de acumulación de capital que ha centrado su expansión en este avance de la ciencia y de la tecnología y particularmente de todo lo que es el mundo y el ámbito digital, ¿no? El espacio. Es importantísimo lo que mencionas, esas dos dimensiones, el siglo XX en sus inicios, la protección al trabajador, el siglo XXI en sus inicios, al contrario, tenemos contratos por horas, tenemos un poco antes, en los 90 las maquiladoras, tenemos procesos de coartación de contratos colectivos, etcétera, ¿verdad? Y esto, pues, con lo que tú hablas vinculado a la tecnología, esa
tecnologización que hace que no sean indispensables nuevos trabajadores y entonces que sean expulsados del mercado de trabajo. ¿Qué problemas, además de estos, son los principales del trabajo en el mundo? Quizá hay exceso de población y pocas plazas de trabajo, tecnología que quita puestos a los trabajadores, pero ¿cuáles son los principales problemas en el mundo? Bueno, yo diría que en primer lugar hay en estas fuerzas que están en tensión, la principal problemática de esa tensión es el real avance de las fuerzas del capital en la regulación del trabajo. Y esto te digo que no es un tema en el ámbito nacional. Es un En el tema ámbito menor. nacional estamos viendo, ¿sí? Estamos viviendo, como ecuatorianos, ecuatorianas, estamos viviendo esto. Pero en el ámbito internacional hay un avance del sector empleador y de los sectores del sector privado y de las grandes transnacionales para echar todo abajo de lo que significan derechos colectivos de trabajadores y todo lo que implica la protección. Dicho esto, entonces, sin esa protección, entonces, lo que se va generando es que, por lo tanto, hay una lógica, ¿sí? De desechar trabajadores. ¿Y quiénes son esos trabajadores desechables? ¿Sí? Los trabajadores que ya están en una edad de jubilarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos son los que más le van a costar al empleador finalmente el momento de que salgan en un sistema protector. Si es que se mantiene el sistema de protección, son los trabajadores más antiguos los que más cuestan, ¿sí? Entonces, más bien lo que se impulsa es la entrada al mercado de trabajo y al empleo formal o informal de trabajadores jóvenes. Trabajadores jóvenes que en tendencia son mucho más formados, capacitados, profesionalizados que antes, pero que desregularizados, ¿sí? No cuestan al empleador lo que cuesta un trabajador en condiciones de formalidad. Entonces, se puede decir que el empleo juvenil es un empleo en expansión, sí, es un empleo en expansión. No obstante, es un empleo en expansión en nichos de ocupación y de profesión, ¿sí? Que se van a ir estandarizando y que van a empujar para que otras carreras, otras ocupaciones vayan desapareciendo. ¿Sí? Entonces, una de las problemáticas de este mundo del trabajo, de este futuro del mundo del trabajo, que ya no es tan futuro, ¿sí? Es que se está reacomodando las ocupaciones, las profesiones a ese mercado de trabajo, a esa necesidad de expansión del capital en ciertos sectores y que es ahí donde se necesita la entrada de trabajadores jóvenes, ¿sí? Y de alguna manera en todos los sectores la expulsión progresiva de trabajadores antiguos y regulados. Trabajadores regulados, trabajadores jóvenes que entran en condiciones de contratos por tiempo, que entran sin seguro social, que entran en muchos casos sin un salario básico, un salario mínimo legalmente aceptado, trabajadores en condiciones de informalidad. Todo esto también se vincula a un debilitamiento de las organizaciones de trabajadores en el mundo o eso quizás es un caso particular del Ecuador que lo conversaríamos en el siguiente bloque. Por supuesto que sí, como te digo, los derechos son conquistas que se generan a través de la fuerza social del movimiento de trabajadores. Los derechos no vienen de arriba hacia abajo. Los derechos son expresiones de conquistas de esa lucha. Y cuando los derechos regresan, son expresiones de derrotas de esa lucha. Y las derrotas de esa lucha están marcadas por el debilitamiento, ¿sí?
de la organización, y no solamente por el debilitamiento de la organización en términos numéricos, ¿sí? Sino por el debilitamiento político, por el debilitamiento de pensamiento y de la autonomía de las organizaciones de trabajadores, y que es uno de los temas que hemos vivido aquí en el Ecuador como un proceso ascendente, sistemático ya, ¿sí? Y que no para. Estamos de vuelta en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, conversando con la magíster Verónica Montúfar sobre educación y trabajo. Apreciada Verónica, conversábamos sobre estos problemas en el mundo, sobre estas tensiones, sobre esta conculcación de derechos, de este debilitamiento. ¿Cuál es la situación del trabajo en el Ecuador? ¿Cómo ves o cómo estamos a los distintos niveles de, de análisis que podrías decirnos? Mira, solamente quiero darte un dato. El Ecuador ha sido llamado este año por sexta vez a rendir cuentas ante la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo, el espacio multilateral del Sistema de Naciones Unidas que trata el tema de, el trabajo, y que además de eso es la única instancia tripartita en donde los estados miembros están compuestos por delegaciones de gobierno, de trabajadores y de empleadores, ¿sí? Ha sido llamado en esta oportunidad para rendir cuentas sobre el Convenio Internacional del Trabajo número 98 sobre la libertad sindical y la negociación colectiva. ¿Por qué? El hecho es muy decidor, ¿no? Tú decías, ¿sí? Una de las cosas que se han planteado, no solamente en los gobiernos de esta última década, ¿sí? Esto inicia a décadas atrás, ¿sí? Inicia décadas atrás, pero que comienza a tejerse con mayor profundidad y a lo mejor con un mayor análisis, ¿sí? El tema de el ataque, como te decía, a los derechos colectivos en el mundo del trabajo. ¿Por qué el ataque a los derechos colectivos en el mundo del trabajo? Porque ningún trabajador puede defender sus derechos solo. Ningún trabajador tiene la fuerza para defenderse solo. La única fuerza que tenemos es nuestra organización. Y si no tenemos esa organización y si no tenemos los instrumentos del derecho colectivo para hacer posible esa defensa, se debilita la relación laboral, ¿sí? Entonces, cuando hablo de derechos colectivos, ¿a qué me estoy refiriendo? Estoy refiriendo al derecho a organizarse autónomamente, independientemente, ¿sí? A que esas organizaciones no tengan influencia ni de las autoridades ni del patrón, pero además de eso, a negociar colectivamente, porque ese es el único instrumento que puede posibilitar que la relación laboral, ¿sí? Tenga algún nivel de equilibrio. Entonces, el ataque a la organización y a la negociación colectiva comienza con la Constitución de 2008. La Constitución progresista para muchos temas, pero absolutamente regresiva en el plano del trabajo. Absolutamente regresiva en el tema, por ejemplo, de la autonomía de las organizaciones sindicales, y absolutamente regresiva en el tema de la negociación colectiva. La Constitución de 2008 plantea el tema de que las personas trabajadoras tienen derecho a la negociación colectiva. Perfecto. Coma, con las excepciones que disponga la ley. Mira eso, ¿sí? El primer enunciado, excelente. Pones la coma y desbaratas todo.
¿sí? Por eso ¿Cuáles Marx son en el esas 18 excepciones, Brumario más o decía menos? que hay que mirar, ¿sí? Las leyes, las constituciones después de las comas, Ujú. porque es ahí donde se ve lo fino. Y es ahí donde comienza todo el ataque, ¿sí? A la organización y a la negociación colectiva. Y esa negociación colectiva que comenzó con la revisión unilateral de los contratos colectivos en el sector público en el año 2008, ahora en el año 2024, 25, llega al extremo, ¿sí? De plantear que los trabajadores tienen que devolver la plata. ¿Sí? Que fue conquistada a través de un proceso de negociación, ¿sí? Entonces, y además de eso, todo un andamiaje, ¿sí? De deslegitimación de la organización, de deslegitimación del derecho y de deslegitimación de la conquista laboral como un privilegio. Entonces, esto en el sector público. Cuando vemos en el sector privado, ¿sí? Que tenemos, por ejemplo, todo el avance a través de la pandemia del teletrabajo, ¿sí? Y no se ha llegado a regular el teletrabajo, ¿sí? No, tanto empleadores como los gobiernos de turno, como los mismos trabajadores han planteado, es necesario hacer una reforma profunda al Código del Trabajo. ¿Sí? Para los empleadores, porque es un código del trabajo demasiado antiguo y que es muy protector. Para los trabajadores, porque es realmente un fantasma lleno de parches, digamos un Frankenstein lleno de parches en donde se ha ido modificando, 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 parche a uno, saca otro, ¿sí? Y para los gobiernos, porque de alguna manera es una retórica repetida, pero nadie, ¿sí? Ha planteado una voluntad política de hacerlo. ¿Y sabes por qué? Porque es mucho mejor parchar, sacar una cosa, poner otra, para que no haya una real comprensión de lo que el Código del Trabajo está regulando, ¿sí? Y por eso los trabajadores, ¿sí? Las organizaciones de trabajadores estamos un poco ligados a los abogados, ¿sí? A los laboralistas, ¿sí? Para que nos ayuden a comprender el Frankenstein, porque ahí no hay nada claro. A ver las interpretaciones, ¿no? Estos sentidos nocivos y conculcadores en el fondo de derechos. Eh, Es el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, diversos derechos que eh, dentro de una organización particular, sea desde leyes, cuanto desde presiones globales, se conculcan. Y educación y trabajo, ¿qué relaciones tendrían? Dice, a veces se habla, dice, hay que educar para las empresas, hay que educar para que los trabajadores, los futuros trabajadores respondan a las necesidades de la empresa, dicen unos discursos. Otros dicen hay que educar para preparar críticamente a los individuos y cuestionar. ¿Cómo ves estas relaciones entre educación y trabajo? Bueno, yo creo que partamos de en los ámbitos en los cuales la educación y el trabajo se vinculan, ¿no? Y para mí hay cuatro grandes ámbitos en donde la educación y el trabajo se vinculan. La primera, en la producción de conocimiento a través de la ciencia y a través de la producción de pensamiento, ¿sí? La segunda, de igual manera, la producción de técnica y tecnología. Y la tercera, que es la producción de fuerza de trabajo. Y la producción de fuerza de trabajo en términos de la cualificación, ¿no? La producción de la cualificación de la fuerza de trabajo en dos ámbitos, por eso decía cuatro, en el ámbito técnico de la ocupación y en el ámbito profesional. Entonces, dicho esto, te digo que la educación está en el nivel de la producción de conocimiento para estos niveles, pero también en el aprendizaje entonces, ¿no? Y en este ida y vuelta entre producción y aprendizaje, ¿sí?
esto no está fuera de los contextos de las relaciones. Entonces, está atravesado por las relaciones sociales, ¿sí? Está atravesado por las relaciones sociales de producción, está atravesado por el mercado, ¿sí? Y está atravesado por la clase, porque además hay una división social, ¿sí? Absolutamente marcada en el tema de esta cualificación de la fuerza de trabajo. Y la cualificación de la fuerza de trabajo, entonces, se da en estos términos de la técnica y de las áreas profesionales. Y eso tiene una dimensión profunda social y una dimensión profunda de clase. Entonces, tú ponías al menos dos alternativas, ¿no? De cómo estas relaciones se van marcando en el tema de cómo guiar la educación y el trabajo. Entonces, por supuesto, la primera, la predominante, es el que los procesos educativos tienen que formar fuerza de trabajo para el mercado y para la necesidad del mercado. ¿Sí? Entonces, por eso ahora vivimos un momento de ataque, ¿sí? A ciertas carreras, a ciertas áreas del pensamiento, ¿sí? Y de expansión de otras. ¿Por qué? Porque las necesidades del mercado y las necesidades del mercado, además de eso, determinadas por el nivel de expansión del capital y el nivel y la cualidad que esa expansión del capital tiene en términos de la acumulación de capital, en términos de sectores, ¿sí? Se da. ¿Sí? Entonces, qué vemos en eso? Vemos en eso, por ejemplo, que hay una situación muy marcada, ¿sí? De a dónde va la formación técnica. Puede ser formación técnica de primer nivel, de segundo nivel, ¿sí? Incluso formación técnica que te determina un título profesional, ¿sí? Pero que está en lo técnico. Y la otra, una formación profesional que de igual manera se instrumentaliza, ¿sí? Para las necesidades de ese mercado. Creo que es absolutamente claro lo que ha sucedido en este país desde hace muchos años y que ahora de pronto toma más fuerza ya con el tema de desaparición real y concreta de carreras universitarias, ¿sí? Por ejemplo, la desaparición de la carrera universitaria de historia en la Universidad Católica del Ecuador. Es una cosa que dices, bueno, entonces, por ejemplo, historiadores. ¿Quién necesita historiadores? ¿Quiénes deben ser los historiadores en este país para escribir qué historia, para producir qué historia? ¿Sí? Entonces, mira, historia en este país, ¿sí? Se ha limitado ahora a la Universidad Central, ¿sí? Que es la única carrera emergente de historia. Ninguna otra. ¿Quiénes van a la Universidad Central? En términos de una ubicación de clase. Mientras que en la Universidad de San Francisco hay una mención de los estudios liberales en historia posterior a 3 años de estudio general de estudios liberales. ¿Sí? Entonces, ahí miras cómo esto está determinado, ¿no? Está determinado por estos intereses del mercado, ¿sí? No es que los historiadores van a desaparecer, porque la historia hay que escribirla, pero cómo se escribe, para quién se produce, ¿sí? Esa es la situación. Otro punto, hay una expansión de la frontera de capital en los servicios públicos. Por eso el tema de la privatización. ¿Por qué? Porque mira, con el nivel
de empobrecimiento de capas cada vez más amplias de la población. No estamos hablando solamente de esto de lo que el Banco Mundial habla de la pobreza extrema, ¿sí? ¿Sí? Tenemos un nivel de empobrecimiento de lo que se denomina la clase media, ¿sí? Es Con en el realidad una nivel, clase trabajadora, ¿no? claro, o Asalariada, sea, pero que se considera clase media. o sea, o sea, hay un nivel de empobrecimiento progresivo, incluso de las clases más altas. ¿Por qué? Porque el nivel de acumulación es tan salvaje, ¿sí? Que lo que está haciendo es creando estos grandes emporios Concentración del y lo capital. otro está bajando, 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 ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pasa que hay una crisis, ¿sí? En el tema de la demanda y en la posibilidad de consumo. Entonces, yo, en una situación económica desfavorable, ¿sí? Voy a dejar de comprarme una Coca-Cola, voy a dejar de comprarme un Blue Jean, ¿sí? Pero ¿qué es lo que voy a tener que comprar? Salud, educación, telecomunicaciones, energía, agua. Y con el envejecimiento de la población, cuidado. Entonces, esos ámbitos son los ámbitos que están, en primer lugar, en expansión, ¿sí? Para creación de espacios del sector privado. ¿Por qué? Porque es un negocio rentable, ¿sí? Tener una empresa o una proveedora de servicios públicos que no estén en manos del Estado, ¿sí? Que no que planteen la universalidad, pero con los recursos del Estado para el negocio privado. Entonces, podríamos Entonces, decir que, sí, continúa, por favor. no solamente con eso concluyo, entonces por eso ahora tenemos que esas áreas son áreas de expansión. Son áreas de expansión que en esta lógica de la educación para el mercado, ¿sí? Eh, también involucran, ¿no? Involucran la expansión y el desarrollo de carreras y de mayor avance de estos ámbitos de la educación, de la producción de conocimiento, de la técnica y de la tecnología. Podríamos decir entonces que las propuestas educativas no responden a las necesidades laborales de la sociedad, sino quizás responden más bien a las necesidades laborales del mercado, a las necesidades laborales de estos segmentos que concentran el capital, eh, o, o no. Sí, el tema es que la sociedad no es un todo ambiguo, ¿sí? No es una generalidad. La sociedad está marcada por las clases, ¿sí? Y entonces es fundamental plantear que lo que hay es una predominancia, ¿sí? Y una acumulación de fuerza y una correlación de fuerza, ¿sí? En este momento, en avanzada del capital y de las fuerzas que representan el capital. Entonces, Así como en el siglo, inicios del siglo XX, ¿sí? Se veía que podía haber otro desenlace, que no lo hubo, no ¿sí? lo hubo. Ujú. ¿Sí? Y que ahora no hay ninguna alternativa que plantee un quiebre. No hay, Ujú. ¿sí? Y mira, mm, eh, mirando lo que existe en este momento en términos de emergencia política, de un modelo político, económico, incluso un modelo de gobernantes, particularmente en América, digamos, ¿no? Con lo que implica Trump, lo que implica Bukele, lo que implica Noboa, lo que implica Milei, ¿sí? En términos de un sector del capital, ¿sí? Un sector del capital que ya ni siquiera le interesa, ¿sí?
adaptarse o funcionar de acuerdo a las normas internacionales y a los consensos internacionales. Entonces, se van a bajar el sistema de Naciones Unidas, se van a bajar los famosos objetivos de desarrollo del milenio, que son el gran acuerdo mundial, ¿sí? Lo que hicieron los gobiernos progresistas, en cambio, era jugarse lo mismo, pero tratando de crear nuevas instituciones, como la UNASUR, ¿sí? Como el ALBA, como cosas así, ¿no? Un fracaso, ¿sí? Y que ahora vemos que esta arremetida es una arremetida, ¿sí? Y te digo de América, pero podemos señalar en el mundo, es una arremetida que está intentando, y que esperemos que no lo logre, bajarse todo el sistema internacional que regula lo que conocemos como el Estado Social de Derecho, en el ámbito internacional y en el ámbito nacional. El Estado social de Derecho, los acuerdos, todas estas perspectivas y estas conquistas logradas por las diversas organizaciones eh, están en serio cuestionamiento, nos dice Verónica Montúfar. Vamos a una segunda pausa musical y luego retornamos en este diálogo sobre educación y trabajo, temas cruciales sobre los que conversaremos. ¿Hay alguna esperanza desde la educación para mejorar la situación laboral? ¿Qué pasa con la situación laboral en el Ecuador? La crisis del empleo, desempleo, subempleo, informalidad. Y querida Verónica, tú nos pones un panorama en alerta, nos haces ver que la situación global, geopolítica, la situación de la gobernabilidad es crucial, no solo para los trabajadores, sino para toda la estructura, pero sobre todo para el sur global, para las clases más desfavorecidas. Ahora, desde la educación, es que evidentemente parece que la educación no puede mejorar la situación laboral en nuestro país. Son cruciales los números, ¿no? Nos dicen que el desempleo ha crecido exponencialmente en los últimos 6, 7 años, ¿no? Una tendencia. Tenemos también cómo hay un decrecimiento de trabajo formal o de trabajadores que gozan de seguridad social y por eso son todas estas nuevas medidas de aumentar los años de servicio a los que están asegurados. Y ¿qué factores son los más influyentes y que podrían darse para mejorar la situación laboral del país? Y quizás la Bueno, educación, parece que no. no, no, yo creo que la educación tiene un sitio importantísimo en este proceso, ¿sí? Como te digo, tanto en el tema de producción de conocimiento como el tema de el aprendizaje, ¿no? El tema es que esa producción de conocimiento y ese aprendizaje no se da sobre situaciones abstractas, sino sobre situaciones sociales concretas, ¿sí? Y determinadas. Entonces, creo que de alguna manera esto sí tiene que mirarse en función de una educación para la reproducción de este sistema tal cual está, o en una educación para la transformación. Y creo que ese dilema es un dilema que hay que plantearse. A veces pensar la transformación nos parece muy utópico, pero la transformación es posible. Y la transformación es posible aún a pesar de que haya una correlación de fuerzas desfavorable. ¿Sí? Paulo Freire decía, no soy esperanzado por ilusionado, soy esperanzado porque la esperanza es una fuerza de transformación. ¿Sí? Y si es que perdemos esa esperanza, estamos ahí sí acabados. La esperanza es justamente lo que tú planteabas. O sea, ahí es esa posibilidad de que tenemos en nuestras manos el hacer cosas, pero no individualmente. Y es para eso que necesitamos, ¿sí? Necesitamos no individuos críticos, necesitamos fuerzas sociales críticas,
organizaciones críticas, ¿sí? Organizaciones críticas que puedan hacer una verdadera incidencia, ¿sí? En esta construcción, ¿sí? Entonces, no creo que la situación sea tan blanco y negro, ¿no? Pero el tema es que hay que consolidar esos procesos. Uno de esos procesos somos las organizaciones de trabajadores, en todas las instancias. No el único, ¿sí? Pero somos. ¿Por qué? Porque podemos generar propuesta, ¿sí? Y podemos generar avance, por lo tanto, en esas discusiones. Otro espacio son espacios, ¿sí? De avanzada en el ámbito de las universidades. ¿Sí? Y en el ámbito de las universidades, esto tiene que ver con el conjunto de la comunidad universitaria, ¿sí? En donde también los trabajadores jugamos un rol específico. Pero en ese conjunto de la comunidad universitaria, la universidad tiene que pensar, ¿sí? ¿Cuál es su sitio, su ámbito de actuación y su posibilidad de transformación, ¿sí? Y tiene que ser la universidad, por lo tanto, también absolutamente clara y autocrítica de si es que está trabajando en el sistema de la reproducción o en el sistema de la transformación. Como te digo, no son dos temas que si se está en el uno no se está en el otro, ¿no? ¿Sí? No es una cosa lineal, de alguna manera, un proceso en movimiento, ¿no? En algunos momentos estamos por acá, en otros momentos estamos por acá, pero hay que pensarlo y hay que ubicarse, ¿sí? Y la relación entre educación y trabajo, por lo tanto, tiene esta manifestación. Y esta manifestación de la reproducción del mercado en la educación o la transformación para generar un proceso de liberación en términos de no solamente las relaciones mercantiles, sino las relaciones humanas. Un rol sin duda clave de la educación, pero al mismo tiempo nos decías que hay un debilitamiento de las organizaciones. Entonces, quizás desde organizaciones también es necesario como unas sinergias, ¿no? Con otros sectores sociales, con otros movimientos sociales o en procesos de generación particular para mejorar aquello. ¿Cómo ves? ¿Qué hacer? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, absolutamente necesario, imprescindible para poder avanzar, ¿sí? Partiendo de un criterio fundamental, que es la autonomía y la independencia de clase. Sobre ese criterio fundamental, las organizaciones de cualquier sector, organizaciones además de eso de trabajadores, porque no podemos decir que las organizaciones de trabajadores se limitan a los sindicatos y a las centrales sindicales, ¿sí? Porque parte del discurso dominante de fragmentación, ¿sí? Y de parar el avance de la clase trabajadora es justamente comenzar a denominar a los trabajadores de otra manera, ¿sí? A las trabajadoras del cuidado, cuidadoras. A los trabajadores públicos, servidores públicos, a los trabajadores de la educación, docentes, y así sucesivamente. Entonces, les desclasas, ¿sí? Todos, todos estamos en esa condición como personas trabajadoras, ¿sí? Y por lo tanto necesitamos ese reconocimiento. Eso es fundamental. Es un reconocimiento que va a posibilitar lo que te estoy planteando, independencia y autonomía, ¿sí? Para poder avanzar en un proceso de pensamiento, porque yo creo que ahora, Alexis, estamos en una situación que es fundamental también generar un pensamiento común que ya no sea el pensamiento que finalmente termina siendo gastado y caduco del pasado, ¿sí? Y se necesita esa nueva generación de pensamiento, pero desde esa autonomía y desde esa independencia. Y por supuesto, con la
posibilidad y con la actitud de construcción colectiva. Y un detalle, quizás el gobierno, que es el que administra el Estado, puede sin duda variar leyes, puede sin duda ponerse del lado de las organizaciones. Tradicionalmente no lo ha hecho, tradicionalmente ha estado más bien del sector de los empleadores, de las empresas. Em, ¿Qué debería hacer este gobierno? Estamos a puertas de un nuevo gobierno. ¿Qué debería hacer para garantizar mejores condiciones de trabajo, para garantizar mejores índices de empleo eh, para los días que ya vienen, desde el 13 de abril, más o menos, desde las Ujú, elecciones? sí. De manera muy concreta, ya te dije, ¿sí? En junio, la Conferencia Internacional del Trabajo ha llamado al Ecuador, ¿sí? Cualquiera sea su gobierno, ¿sí? A rendir cuentas en la instancia más alta que es la Comisión de Aplicación de Normas sobre el tema del Convenio 98. Ahí, cualquiera de las dos alternativas o desalternativas que tenemos enfrente, ¿sí? Va a tener que situarse frente al tema del trabajo en el Ecuador, ¿sí? Entonces, vamos a mirar, ¿sí? En muy pocos meses, ¿sí? Lo que es una promesa de campaña, no creo que no ha habido ninguna promesa de campaña en términos de transformar desde esta visión de trabajo, ¿sí? Sino más bien se habla mucho de empleo, ¿no? Las campañas políticas hablan de empleo, 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 nunca hablan de trabajo, ¿sí? Nunca hablan del concepto de trabajo decente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es ahí donde vamos a ver cómo se sitúan las fuerzas y si es que realmente va a haber alguna transformación desde el gobierno de turno. Si es que no hay ninguna transformación del gobierno de turno, no podemos bajar los brazos. Tenemos que continuar. Y como te digo, este tema también, la Conferencia Internacional del Trabajo, por eso es que es muy importante la Conferencia Internacional del Trabajo. La conferencia este año va a discutir dos temas adicionales fundamentales. El tema del paso de la informalidad a la formalidad, que es una discusión general, ¿sí? Va a discutir además la posibilidad de generar un nuevo convenio internacional sobre el trabajo de plataforma, ¿sí? Y ahora tiene su segunda discusión sobre una recomendación sobre la salud y seguridad en el trabajo. Entonces, lo que se juega en esta conferencia internacional es muy importante y tiene impactos por supuesto, en el Ecuador. Justamente por el tema de lo que te mencionaba. Estamos en un momento de expansión de esta factura, digitofactura. Entonces, el generar algún nivel de protección para el trabajo de plataforma va a ser un avance. A lo mejor no todo lo que se necesita, pero va a ser un avance. Ahora muy focalizado en el tema de lo que se llama la uberización, ¿no? El trabajo de plataforma de transporte y transporte de personas y comida, ¿sí? Pero hay esta uberización de las atenciones de salud, por ejemplo, de cuidado, ¿sí? Que es la salud y el cuidado son un mercado en expansión. Entonces, es clave, ¿sí? Y sobre eso va a ser muy importante que tanto las organizaciones de trabajadores como las organizaciones que de alguna manera tienen este contexto específico de esta discusión puedan generar una discusión y una propuesta al respecto. Es importantísimo, queridos amigos y amigas, que se generen eh, procesos colectivos ante esta conferencia, ante las decisiones que se tomen y ante los procesos que los gobiernos, el gobierno, sea cualquiera de los dos candidatos, gane, se posicione ante aquello.
Un gusto en verdad conversar con Verónica Montúfar, un tema que tendría muchísimo más desarrollo. Lastimosamente estamos llegando al fin de este programa. Un agradecimiento a Verónica por toda esta lucidez, esta amplitud que nos ha dado sobre estos temas, educación y trabajo, el diálogo de esta noche. Gracias, quizás tus palabras finales, Verónica, para nuestra audiencia. Muchísimas gracias a ti, Alexis, y reiterar mi llamado a la esperanza y mi llamado a que la organización de trabajadores es fundamental para poder dar pasos tanto en el tema de trabajo como en el tema de educación, que ha sido el tema fundamental de esta conversación. Muchas gracias. Gracias a ustedes, queridos amigos y amigas que cada jueves están con nosotros. Gracias a Tito Chela, que apoya la producción del programa. Soy Alexis Oviedo. Salud y alegría para todos. Buenas noches. Nos vemos el siguiente jueves en Rompe el Muro para otro diálogo sobre la educación. Hasta entonces.